Hola, les habla el profe Yus. Vamos a hablar hoy de los sistemas de entrepisos, de las llamadas losas, en los diferentes sistemas estructurales. En primer lugar, vamos a hacer una clasificación de las losas de acuerdo a diferentes criterios. Uno clasifica, uno lo que hace es definir criterios y bajo esos criterios define unas categorías. Entonces, vamos a usar 4 criterios. Un primer criterio que es cómo está constituido, o sea, qué elementos la conforman. Habría otro criterio que tiene que ver con el proceso constructivo, o sea, la forma como se funde, digamos, el sitio donde se funde, si se funde en la obra o se hace prefabricado. Con el tipo de material, entonces se habla de losas de madera, losas en concreto y losas se llaman losas metálicas, aunque que se usan elementos metálicos, lo mismo aquí se usan elementos de madera, pero finalmente, pues por lo regular la losa como tal, la placa es de concreto. Y de acuerdo con el sentido de armado, de cómo se orientan los elementos de las losas, los refuerzos y las viguetas, se habla de losas en una dirección y losas en 2 direcciones. Bien, entonces una losa pues se define como un elemento plano, ¿cierto? Que es normalmente horizontal y pues conforma como el entrepiso, puede ser una cubierta y pues permite allí, digamos, la circulación y colocar todos los elementos que conforman en una edificación, digamos, darle el uso a la edificación. Las losas normalmente son divisiones, digamos, del edificio en la altura y después el espacio apropiado para que los seres humanos circulen y se muevan por allí. Estructuralmente ellas, además de servir de sistema de carga, de la carga vertical, de las cargas de gravedad, en este caso se puede ver, ellas permiten como el amarre de los elementos verticales, o sea, sirven como un elemento que se llama diafragma. Entonces, el diafragma lo que hace es unir las columnas y los muros, vamos en el caso de los sistemas de muros, para que el edificio, toda la estructura del edificio se comporte como un conjunto. La transmisión de las cargas pues se da sobre la placa y esta placa a su vez la transmite a otros elementos dependiendo de cómo esté conformado esa losa. Esos elementos transmiten las cargas a las columnas y las columnas a las cimentaciones, que son las que finalmente la entregan al suelo. Dentro de los sistemas que se definen, por lo menos en la norma colombiana, ¿cierto? Como sistemas de resistencia sísmica, entonces están los muros de carga, los sistemas de pórtico y los sistemas combinados y duales. Hay diferentes tipos de losas que sirven para esos sistemas y uno podría decir que todas las losas servirían para esos sistemas, solo que algunos son más adecuados que otros, ¿sí? Por sus diferentes características se adecuan más a un sistema que a otro. Hay varias losas, de sistemas de losas, ¿cierto? Dentro del mercado, pues, y dentro de las posibilidades que se tienen. Y pues, unas tienen más utilidad, son más baratas, o son más caras, o son más rápidas para construir, y entonces, de acuerdo con todas esas variables, se hace la escogencia de la losa o del sistema que uno necesita, que más se adecue a su proyecto. Aquí podemos identificar, digamos, unos cortes de
de diferentes losas, de la losa maciza, de la losa aligerada con cielo raso, o sea, tapada por debajo, y la losa aligerada que no tiene cielo raso, sino que tiene un cielo falso, o sea, un elemento sobrepuesto en ella para dar la impresión de que tiene una tapa por debajo, ¿no? Bien, entonces veamos cada uno de los sistemas, de los tipos de losa. Entonces, en la clasificación, pues, por el tipo de elemento que la conforma, tenemos las losas macizas y las losas aligeradas. Entonces, digamos que tenemos dos apoyos ahí, dos muros, y si fuéramos a salvar esa distancia entre ellos, esa luz entre esos apoyos, con una losa maciza, pues necesitaríamos una losa, simplemente la losa maciza es hacer un cajón y llenarlo de concreto, pues, y concreto reforzado con hierro, y con eso se cumpliría, ¿cierto? Ese espesor de la losa depende de la distancia entre los apoyos, o sea, depende de la luz. Si vemos una losa de estas, esas losas son, pues, tienen bastante, si la luz es grande, el espesor de la losa es grande, entonces van a tener bastante concreto dentro en esa losa, y ese concreto pues tiene unos costos altos. Entonces la idea es que si yo uso luces muy grandes, esas losas van a ser costosas, ¿cierto? Bueno, entonces si yo tengo luces pequeñas, digamos, hablando de hasta 350 metros entre los apoyos, pues una losa maciza me funciona más o menos bien allí. Pero si yo tuviera una luz grande, entonces yo tendría una opción que sería colocar unos elementos que tengan una muy buena rigidez, o sea, que no se deformen ante carga excesivamente, ¿cierto? Y sobre esos elementos, en la terminología les llamamos viguetas. Entonces, sobre esos elementos yo fundiría una placa de concreto, pero una placa de un espesor bastante pequeño comparado con la placa que yo necesitaría con la losa maciza. Entonces, digamos que el espesor de esta losa maciza, si por ejemplo esta losa tuviera si esta luz fuera 7 metros, el espesor de losa maciza que se necesitaría se calcularía con esta formulita, que es la luz, L sería la distancia entre apoyos, dividido entre 14, y si la luz es 7 metros, entonces 7 entre 14 me daría 50 centímetros, o sea que estos serían 50 centímetros el espesor de esta losa. Si la hago de esta forma, que es la llamada losa aligerada o losa con nervaduras, o losa nervada, entonces el espesor sería esa distancia entre apoyos, la luz, dividida entre 11. Entonces, si la luz es 7 metros, el espesor de la losa sería de 65 centímetros. Obviamente 65 es mayor que los 50 de la losa maciza, pero la diferencia está en que todo ese espesor no es concreto, sino que hay unos vacíos que se generan entre las viguetas, ¿cierto? Y que aligeran el peso, que quitan peso, y entonces esta losa es mucho más liviana y requiere mucho menos concreto. Si las separaciones, por ejemplo, entre estas viguetas oscilan más o menos entre 50 y 1 metro, y el ancho de las viguetas oscila por ahí entre 10 y 15 centímetros, ¿sí? Es más o menos de ese tamaño es. Entonces, si miramos, y el espesor de esta losa, el espesor de la placa que queda encima de las viguetas, la losa superior, oscila más o menos entre 5 y 10 centímetros. Entonces estamos hablando que si esta losa, por ejemplo, tuviera 2 metros de ancho por 7 de largo, con 50 centímetros de espesor, el volumen de concreto que se requeriría sería 7 metros cúbicos. Mientras que en esta,
con las mismas dimensiones, pero con esta sección transversal, entonces tendríamos un volumen aquí calculado de 2.6 metros cúbicos. Entonces, pues la diferencia es bastante grande, ¿cierto? Es menos de la mitad de la cantidad de concreto que se va. Se aumentaría el costo en términos de la mano de obra de la formaleta que hay que hacer, la mano de obra por la formaleta que hay que hacer y por el costo, digamos, de la formaleta. Pero en términos generales, estas losas, cuando los espesores son grandes, son muchísimo más baratas que esta losa maciza. Para espesores pequeños, sí es mejor utilizar la losa maciza. O sea que si estamos hablando de luces menores, entonces ahí sí ya podríamos usar una losa maciza. Bien, la losa maciza, aquí vemos un ejemplo, ¿cierto?, de losa maciza. Es una placa normalmente muy delgada. El corte de ella es así, o sea, este que se ve aquí sería el concreto. Estos elementos sombreados más oscuros, este sería el repello que se hace, el mortero de repello por debajo, y por encima sería el mortero de nivelación del piso para colocar la baldosa. Entonces, ese sería un corte de esa losa muy sencillo. El proceso constructivo, entonces lo que hacemos es que ponemos unos tableros, ponemos unos laterales para formar un cajón, y ponemos unos refuerzos que son normalmente una malla que va en las dos direcciones. Dependiendo de cómo se apoyen, entonces hay un refuerzo que se coloca de apoyo a apoyo, que sería el refuerzo principal, y si no hay apoyos en la otra cara, entonces ese refuerzo sería un refuerzo secundario que normalmente es para evitar el agrietamiento por efectos de temperatura y por retracción de fragua. Ahorita explicamos eso de la dirección de armado. Y entonces en planta este sería el cajón, ¿cierto? Y colocaríamos unos refuerzos en ambas direcciones, ¿cierto? Y sencillamente llenamos de concreto esa losa. Ese sería el proceso constructivo. También existen las losas macizas que se colocan sobre las viguetas, ¿cierto? Entonces, este sería el proceso. Entonces, se utilizan viguetas metálicas y se colocan esas losas macizas sobre las viguetas metálicas, ¿sí? Aquí es necesario utilizar un elemento en la construcción, una formaleta que normalmente se apoye de aquí a aquí entre las viguetas para poder hacer la fundición del concreto, y posteriormente se retira y pues tiene por eso tiene este aspecto esas viguetas. Está muy de moda, digamos, en Colombia hacer este tipo de construcciones porque agilizan el proceso constructivo, son bastante rápidas. Bien. En los sistemas de muros se utiliza mucho la losa maciza, entonces pueden ser losas prefabricadas también, entonces son placas que llegan a la obra ya construidas y simplemente se ensamblan, y en ocasiones se requiere pues hacer un vaciado sobre esas placas, u otras veces solamente hacen el vaciado, digamos, de las juntas, de los puntos que quedan como libres. Y después pues se les coloca el piso, el mortero de nivelación y el piso pues para conformar el acabado. Bien. Ojo, sí, con eso cuando los contratan solamente para el dibujito. Eso aplica para ingenieros y para arquitectos también. Bien. El otro sistema es el de la losa aligerada, ¿cierto? Que es la losa pues que ya tiene unos vacíos y tiene unos elementos, esos elementos que llaman viguetas.
Los cortes de ese tipo de losa son de esta manera, ¿cierto? Entonces, este tiene losa de torta por debajo, le llaman torta o losa inferior, y este no tiene losa inferior, pero le pueden poner un cielo falso o dejarlo a la vista. Esta es una planta de la losa, entonces aquí identificamos las columnas en este color verdecito, y pues las vigas están uniendo todas las columnas. Eso es muy importante en una estructura, que las columnas todas estén perfectamente unidas en todas las direcciones principales, ¿sí? Si uno tiene vacíos, los vacíos hay que tratar de hacerlos entre los marcos que conforman, digamos, 4 columnas, es decir, 4 vigas también, ¿sí? No hacer un vacío que suspenda la estructura y que quite esta viga, pues porque aquí se va a hacer un vacío. Entonces el arquitecto debe hacer su modulación de tal forma que esos vacíos caigan dentro de los elementos de la estructura y no la interrumpan, ¿sí? Patios o vacíos para escaleras deben hacerse de esa manera. Aquí identificamos pues los diferentes elementos, ¿cierto? Que son estos que son las llamadas vigas de carga, estas que son las vigas de amarre, ahora aclaramos un poco de eso, las viguetas, que serían estos elementos, los casetones, que son los vacíos que quedan, que puede ser que sean perdidos, o sea, que se queden ahí dentro de la fundición, o también pueden ser reutilizables y retirados o sea, se retiran para ser utilizados y que la estructura quede a la vista. Las riostras, estos elementos sirven para que el casetón no sea excesivamente largo, ¿sí? Entonces, este casetón va a tener una longitud muy grande y va a ser difícil de manejar, entonces se hace este elementico pequeño aquí para que se parta el casetón y no tenga ese problema, esa dificultad constructiva. Igualmente la riostra sirve para unir las viguetas y que las viguetas, digamos, trabajen en conjunto, que no trabajen por separado. Y por último tenemos las vigas de borde que se ponen en los bordes de los voladizos. Miren que esto es un voladizo porque aquí no hay columna en este punto, o sea que estos elementos vuelan aquí de esta fachada que conforman las columnas. Igualmente deben ponerse elementos de esas viguetas de borde en los vacíos, porque de lo contrario los casetones se verían los huecos ahí de los casetones, entonces lo que se hace es tapar. Entonces el proceso constructivo de una losa, por ejemplo una losa que tenga tapa por debajo, se hace de esta manera, se colocan igualmente los tableros, los laterales, o sea, para formar el cajón, ¿sí? Sobre esos tableros se funden unas placas, o sea, se marcan los espacios donde van a estar las viguetas, que serían estos vacíos de aquí, y se funden unas placas que en planta se verían así. Pues estas son placas allí fundiditas. Se echa el concreto y se apisona, pues se compacta para que quede el espesor que se requiere. Y esto se hace primero se ha extendido normalmente una malla electrosoldada o una malla de varillas de diámetro pequeño y se extiende por toda la losa, de tal forma que ya quede dentro de los espacios por donde van a ir las vigas y por donde van a ir las viguetas. Posteriormente se ponen encima los casetones. Previamente se han puesto no lo mostramos, pero se han puesto los refuerzos de las vigas y de las viguetas en estos vacíos, ¿cierto? Se han puesto los refuerzos por estas tiras que van aquí y se procede al llenado. Pues se llena el elemento tanto en planta como perdón, se llena el elemento y entonces se conforma todo el marco, pues ahí ya fundido.
Bien. Estos son diferentes tipos de aligeramiento que se utilizan, ¿cierto? Entonces están el ladrillo farol, es muy utilizado, digamos, en obras y casas, en obras pequeñas, por los maestros de construcción. Están las bovedillas, o sea, estos bloques que se utilizan con viguetas prefabricadas. Está el icopor, están los casetones de esterilla, que se trata de usar cada vez menos y de no usarlos, ojalá por el impacto ecológico que tiene, y entonces se han reemplazado algunas veces por estos mismos cajones que son un esqueleto de madera forrado en esterilla en este caso, pero aquí se hace el esqueleto de madera y se forra en lona, en plástico. Entonces a esto le llamaban el casetón ecológico, porque pues trataba de minimizar el impacto del uso de la esterilla en la construcción. Aquí se colocan, es un tipo de losa que se llama losa, la placa fácil. La placa fácil entonces utiliza unas viguetas metálicas y unos bloques de arcilla que conforman pues el aligeramiento. Aquí tenemos muestras pues de las fundiciones de las losas, de una losa de casetón, de las tradicionales. Miren el entablerado que hay que hacer para ese tipo de losas. Pues es mucha formaleta y por eso digamos que cada vez los constructores buscan otras alternativas pues a esa solución. Los errores constructivos que se pueden cometer, ¿cierto? Donde la vigueta aquí tiene un ancho y acá tiene un ancho mucho mayor, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado. Todas las instalaciones pues quedan dentro de la fundición. Este es en el sistema placa fácil, ¿cierto? Miren las viguetas y estos son los bloques. Se colocan así, ¿cierto? Vigueta aquí y va el bloque entre ellos. Estas son las losas de farol. No más de 15 centímetros se deben usar. Y por eso se habla de luces de máximo 3.50, pues ahí. Miren todo el entramado pues, de tacos que hay que utilizar pues, para hacer esa fundición. El detalle pues aquí de los refuerzos dentro con el ladrillo farol. Bien. Entonces ahora vamos a ver lo de las direcciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa una losa en una y en dos direcciones? Entonces, básicamente, si miramos en las losas, entre las losas en una dirección y en dos direcciones. Entonces, si yo tengo por ejemplo, unos muros, ¿cierto? Y voy a hacer una losa allí. Entonces, recuerden que el espesor de los elementos que usted utilice va a depender de la distancia entre los apoyos. Entonces, si yo voy a colocar viguetas aquí, unas viguetas así como las que veíamos ahora, si yo las pongo en esta dirección es muy larga, entonces el espesor de las viguetas van a ser grandes, ¿cierto? Si en cambio las oriento para la otra dirección, esos espesores van a ser pequeños. Entonces, conviene en ese caso que las viguetas queden orientadas en esta dirección. Y esto es lo que se llama una losa en una dirección, porque las viguetas solamente van en un sentido. Bueno, si yo tuviera un panel así, casi cuadrado, entonces pues me da lo mismo ponerlas así que ponerlas así, ¿cierto? Entonces yo las podría poner para cualquiera de los dos lados si las fuera a orientar en una dirección. Sin embargo,
existe la posibilidad de orientar las viguetas en ambas direcciones y normalmente para este tipo de sistemas la cuestión resulta más económica, ¿sí? Entonces, si yo pongo las viguetas en ambas direcciones, este es un elemento que va a tener un espesor relativamente pequeño y ajustado a las dimensiones, claro, porque yo tengo la misma dimensión por acá, la misma dimensión por acá, entonces me da lo mismo, igual la losa va a ser grande. Si la hago en dos direcciones, la puedo reducir un poco, ¿sí? Entonces, es por eso. En cambio, acá como tengo una dirección corta, entonces me conviene más usar la dirección corta que la dirección larga. Aquí da lo mismo porque ambas son iguales, entonces no puedo hablar de dirección corta y dirección larga, aunque el dimensionamiento se hace con base en la dirección más larga, porque digamos que esto puede ser 10 por 9 o 7 por 6, entonces pues yo utilizaría 7 para hacer el cálculo del espesor. O sea, de las dos direcciones la más larga. Aquí buscaría la más corta para orientar las viguetas. Entonces digamos que si esto fueran 7 metros, si esto fueran 5 acá, y estos también fueran 7 metros, o sea que es un panel cuadrado, entonces a mí me convendría la dirección más corta de 5 metros, entonces la fórmula para calcular el espesor es L sobre 11, entonces esa losa tendría 45 centímetros. Mientras que esta, si yo la hago en dos direcciones, la longitud sería 25 centímetros. Mientras que si la hiciera en una sola dirección, la luz estaría, se calcularía como L sobre 11, o sea que sería como 3 veces esto, serían como 75 centímetros de espesor, ¿sí? Entonces, aquí en este caso conviene más utilizar una losa en dos direcciones. Estoy hablando de, especialmente del concreto, ¿sí? Si tuviéramos acero, pues el acero es la posibilidad de hacer losas en una dirección. Y como las viguetas tienen una buena capacidad de resistencia frente a luces grandes, pues allí ya el sistema puede ser mejor en ese caso. Bien. Eso no se puede dejar así simplemente, ¿cierto? Sino que debería tener unas vigas perimetrales ahí, ¿cierto? Que soporten el sistema de las viguetas, ¿sí? Entonces, lo mismo para la losa en dos direcciones. Y si tengo esa configuración, entonces allí se le tiene un nombre a las losas de acuerdo a la función que cumple. Y entonces en las losas unidireccionales o losas en una sola dirección, las vigas toman el nombre de vigas de carga, las viguetas que van perpendiculares a las viguetas, o sea que las soportan, las viguetas se apoyan sobre ellas, sería esta y esta. Y las otras, las del otro sentido, se les denomina vigas de amarre porque hacen simplemente la conexión aquí, en este caso del muro, y si hubiera columna aquí en cada esquina, lo que harían sería conectar las columnas. Entonces, por eso se le llama vigas de amarre y se diferencian de las vigas de carga. En la losa en dos direcciones, pues, esta carga las viguetas de aquí y estas de acá cargan las viguetas de aquí, o sea que ambas son vigas de carga. Y pues ambas son vigas de amarre porque ellas también cumplen la función de amarre, al igual que la viga de carga acá. Pero aquí se hace la diferencia, es porque una es de carga, un sentido es de carga y el otro sentido es de amarre. Aquí pues ambas son de carga y pues ambas son de amarre, ¿sí? La viga de carga cumple función de carga, pero también cumple función de amarre. Pero se hace esa diferenciación en la nomenclatura. Aquí digamos una planta de losa en una dirección y una planta de losa en dos direcciones. Observen que allí puede ver uno claramente la forma del casetón. En las losas en una dirección los casetones son alargados, son rectangulares. En las losas en una dirección los casetones son cuadrados. Entonces uno distingue ahí en un plano cuál es en una dirección y cuál es en dos direcciones por la forma del casetón. Cuadrado en dos direcciones, rectangular en una dirección.
Aquí tenemos losas armadas en una dirección. Esta es la biblioteca de la Universidad del Valle. Esta losa es en una dirección y es a la vista, ¿cierto? Se dejó a la vista. No se puso tapa por debajo. Aquí se ve un poco cuadrado, pero es la perspectiva de la foto, porque en realidad los casetones allí son alargados. Estas ahí son cuadrados, ¿cierto? Estos serían en dos direcciones. Y pues aquí está la planta, ¿cierto? Entonces las viguetas serían estas de aquí. Estas serían las viguetas y las vigas las que unen las columnas, ¿cierto? Observen que hubo vacíos, pero los vacíos se dejaron entre los vanos, digamos, los espacios que dejan entre vigas, ¿sí? No se cortó la estructura allí. Aquí tenemos ejemplos de losas armadas en una dirección, ¿sí? Se ve que los paneles de los casetones son rectangulares. En cuanto a las losas en dos direcciones, entonces se ven así, ¿cierto? Muy cuadraditas. Esta es una losa que llamaron reticular celulada, que se utilizó mucho, pero que ahorita es prácticamente prohibida porque tiene un error conceptual allí, ¿cierto? Que en ese tiempo, cuando se utilizó, no se preveía, que es que las columnas no están amarradas por vigas. Entonces es una vigueta delgaditica la que une las columnas, y eso hizo que esas tuvieran muchas fallas en ese tipo de losas durante sismos que ocurrieron. Esta además es una losa pretensada, ¿cierto? Tiene cables aquí, toda la cosa. Y tiene un elemento aquí que le llaman capitel, que era precisamente en esas losas que no tienen vigas, se hace buscando que haya un reforzamiento ahí de esa presión que haría, esa presión de punzonamiento que haría la columna sobre una placa. Si fuera muy delgadita la rompería, ¿cierto? La atravesaría. Entonces se hacía un capitel, que es un elemento fuerte ahí que impide eso. Esta es una losa armada, ¿cierto? Pierluigi Nervi es el representante, pues, de este tipo de losas muy bonitas, muy estéticas, ¿cierto? Pero con problemas ahí si no se hacen las vigas, sobre todo en zonas sísmicas, de zonas de riesgo sísmico alto. Aquí está el plano que les mostraba, donde se identifican las vigas, ¿cierto? En ambas direcciones, que serían vigas de carga ambas, ¿cierto? Y miren, observen los casetones, pues, cómo se ve, que se ven cuadraditos, pues, todo muy parejito. Cuando se dejan a la vista, pues, tienen son muy estéticas, ¿cierto? Tienen una buena estética. Y aquí se ven los casetones de una losa en dos direcciones. Bien. Tenemos otras formas de clasificarlo, ¿cierto? Por el proceso constructivo. Y entonces está la losa, la llamada losa fundida en sitio, ¿cierto? Que pues simplemente es que todo se arma, pues, la formaleta y todo en la obra, y se hace la fundición dentro del sitio, pues, de la obra, ¿sí? Pues requiere, pues, todo el dejar listo todos los elementos, ¿cierto? Los refuerzos, los casetones, las instalaciones y todo lo que lleve la losa, y probada y todo, y después se hace la fundición, ¿sí? Entonces la fundición se hace, pues, con todos los cuidados que haya que hacer, de vibrado, de curado y demás, y de mezclado y de colocación.
También las losas se pueden prefabricar, entonces esta losa se llega a la obra desde un taller ya fabricado y yo simplemente la coloco sobre los muros, que en este caso también son prefabricados, y pues puedo simplemente tapar estas juntas como pasa en algunas losas que simplemente requieren, algunos sistemas de losas que requieren simplemente esa actividad de llenar las juntas, o hay unas que se llenan, se hace un lleno porque la losa llega como decir la mitad de la losa, pues por eso le llaman prelosas, y esa mitad se llena con concreto, se completa, ¿sí? Como en este caso, miren, está la prelosa, que es media losa aquí, es como corrugada, y se funde sobre ella después de poner una malla de acero, se funde el resto de la losa. Entonces son losas delgadas, se utilizan especialmente para sistemas de muros donde las distancias entre apoyos son cortas, entonces apenas es ideal pues ese tipo de losas macizas para distancias cortas. Entonces en los sistemas de muros se acostumbra mucho la losa maciza por las luces cortas que se manejan allí. Estas son losas prefabricadas, pero miren que son con viguetas, o sea, no son macizas completamente. Entonces, llega las placas estas y se colocan sobre los muros, como muestra aquí. Y posteriormente, miren que tiene unas varillas, pues ahí y todo. Y entonces se hace una fundición sobre ella, una vez se colocan todas las instalaciones y demás en el sitio. Se hace esa fundición sobre la losa. Se requiere maquinaria pues para mover esas placas. No se mueven así fácilmente pues con obreros. Estas son las losas prefabricadas de bovedilla y vigueta. Entonces son viguetas prefabricadas que tienen esta forma y los aligeramientos son las bovedillas, tienen estas formas y son hechas en un concreto pobre, llaman de escoria. Y entonces, luego se funde lo que se muestra allí, pues como en pecosito ahí, pues como en pintica, sería el concreto que se basea dentro de la obra. O sea que una parte se hace en un taller y la otra se funde en obra. Porque prácticamente las losas prefabricadas pues tienen una parte de fundición en sitio, no todo es prefabricado. Son formas diferentes de viguetas y de bovedillas. Dependiendo del espesor que usted necesite, ellos se la hacen, pues. Estas eran unas viguetas que se utilizaban, pues, eh, pues en el pasado, diría yo, ya casi no se ven de ese tipo. Miren, con las losas, los materiales que se manejan y eso. Podemos ver, las viguetas se colocan así, los casetones se colocan en la otra dirección y se van poniendo así en seguidilla para conformar el aligeramiento. Estas losas son básicamente en una dirección, ¿cierto? Los prefabricados se hacen como losas en una dirección. Y pues, después se hace el fundido pues, de todo. Una vez se coloca la malla electrosoldada, se hace el fundido, la malla de acero. Pues no necesita formaleta, muy poca formaleta, ¿cierto? Ni mano de obra así muy especializada. El volumen del concreto no hay como mucho desperdicio porque las medidas son muy precisas y uno puede calcular los volúmenes fácilmente. No como los casetones, que los casetones se deforman o se rompen y entonces se pierde parte del concreto. Y permitía luces más grandes luces grandes porque esas viguetas tienen una buena resistencia a la flexión y corte.
Bien. Por último, entonces, los sistemas de losas, dependiendo del material, entonces está pues las de concreto, que ya las hemos ido viendo, ¿cierto? Entonces, tienen un acabado que normalmente es rústico y pues toca después hacerle unos tratamientos, ¿cierto? De nivelación y de elementos para conformar el piso. La parte de las formaletas, a veces hay que usar, por ejemplo, en este caso, que son, se dejan a la vista, entonces requieren unas formaletas que se retiran con posterioridad a la fundición y por eso tienen este color así, porque le echan un producto que sirva de desmoldante, ¿cierto? Entonces le echan esos productos para que no se pegue el concreto a la formaleta y se pueda retirar. Entonces las losas de concreto pues tienen estas características, cómo aprovechan el espacio las personas. Se les debe hacer ese proceso de curado, entonces los maestros acostumbran a que ponen una hilada de ladrillo y inundan la losa para que ella permanezca un tiempo allí humedecida, ¿cierto? Y no se agriete por culpa del proceso de fraguado. Porque en el proceso de fraguado, si no se hace esto, el agua que está contenida en la mezcla sale muy rápido y genera agrietamientos excesivos en la losa, entonces lo que se busca es reducir esos efectos, manteniendo a baja temperatura y en buenas condiciones de humedad la losa. Igualmente, si se necesita desencofrar rápido o darle uso rápido, se utilizan algunos aditivos para mejorar las características de la mezcla, ya sea fresca o ya dura, o cuando se endurezca, ¿cierto? Porque a veces se utilizan aditivos que hacen fluida la mezcla, que la vuelven como más líquida sin que pierda su resistencia. Porque es un error, digamos, buscar esa fluidez con agua simplemente, porque es que el agua lo que hace es bajarle la resistencia. Si usted le echa mucha agua, entonces la resistencia baja. Es como cuando hacen arroz, ¿cierto? Que el arroz, si se le echa muy poquita agua, entonces el arroz queda duro. Si se le echa mucha agua, el arroz queda como en masas. Entonces hay una cantidad de agua como exacta que permite que el arroz quede con la consistencia. Entonces así mismo es el agua para la mezcla del concreto. Pues si se necesita una mezcla fluida, entonces lo que se hace es utilizar aditivos que contribuyan a eso. Y, por ejemplo, estos que llaman antisol son para cuando no se puede hacer ese proceso de mantener húmeda la mezcla, la superficie pues ya fundida, entonces se le echan esos productos que se llaman antisol para evitar que los procesos de fraguado agrieten excesivamente el concreto. Hay que tener cuidado con los nudos, pues que miren esta cantidad de refuerzos y cuando usted vaya a fundir, pues no hay por dónde entrar, que entre el concreto y estos nudos pueden quedar con huecos y eso sí es fatal, pues porque quedan debilitados. Miren la cantidad de tableros pues que requerían esas losas fundidas en sitio con casetones. Y pues hay que manejar el tema de las instalaciones pues para este tipo de losas que deben quedar dentro de la fundición. Y pues tener cuidado con el vaciado, pues porque se generan este tipo de
condiciones donde el refuerzo queda al descubierto y ese refuerzo allá al aire pues se va a oxidar y se va a corroer y va a debilitar el elemento. ¿Sí? Y ojo con las instalaciones de no preverlas, pues porque entonces miren lo que tienen que hacer, pues romper la estructura pues para pasar un tubo, que no tendría por qué ocurrir si se hace una buena coordinación de los proyectos, los sanitarios, estructurales y arquitectónicos. Las formaletas pues que se utilizan. Bien. Esta es pues una dosificación que se usa a veces para un concreto de alrededor de 3000 psi, ¿cierto? Que son las cantidades que recomiendan algunas tablas pues, que se utilizan para eso. Pero lo mejor es hacer un diseño de la mezcla que le diga a usted cuánto cemento, cuánta arena y cuánta grava debe utilizar. Bien. La madera pues también se utiliza, es el mismo sistema, ¿cierto? Viguetas, unas vigas que reciben las viguetas, las vigas de carga serían estas serían las viguetas y esta sería la placa. La placa son ese entramado de madera, pero se acostumbra mucho, y en esta lo hicieron, ¿cierto? Que por encima fundieron una placa de concreto para eso merma, digamos, las vibraciones y pues le da mayor resistencia a este entramado, pues ya sea un puente, un pasillo, aquí parece que es como un balcón. Sí, y se pueden hacer pues diferentes arreglos y en diferentes materiales. Miren materiales rústicos y aquí usando al natural, pues usando ya sea la madera pues convencional o usando el agua. Y en cuanto al metal, al uso del metal, pues tenemos, ahorita se está utilizando mucho este sistema donde se hace las vigas se construyen en concreto sobre las columnas y las viguetas son metálicas y sobre esas viguetas se arma una losa en estilo deck. Entonces es como así, ¿cierto? Entre las columnas van unas vigas, en las vigas se apoyan las viguetas y sobre las viguetas se coloca la lámina del steel deck que va de esta forma. En esa lámina y sobre las viguetas se funden unos elementos como unos tornillos o unas UEs que son los llamados conectores de cortante, que lo que pretenden es evitar el deslizamiento del concreto una vez fundido, del concreto sobre la lámina, porque pues la lámina tiene unas corrugas, pero pues se podría presentar ese efecto que la lámina se separe del concreto, se despegue y entonces quede el concreto como si fuera una placa encima de una lámina y no como es el sistema que la lámina aporta a la resistencia del concreto como si fuera un refuerzo en la parte inferior, como si le hubieran puesto unas varillas en la parte inferior, pero ese efecto lo hace la lámina. Entonces, estos conectores hacen que haya lo que llaman sección compuesta, que es que el concreto esté pegado a la lámina y la lámina de concreto. Aquí pueden observar, digamos, el proceso de conexión. Aquí puede ser pernado, ¿cierto? Se dejan los pernos dentro del concreto y después se ponen las platinas pernadas. A veces se dejan las platinas fundidas dentro del elemento de concreto y el elemento metálico se suelda a él, o se dejan las platinas fundidas con los pernos para que se haga el amarre ahí. Otras veces algunos funden la viga común y corriente de concreto y hacen unos anclajes donde perforan pues con taladro y utilizan unos productos epóxicos, unos pegantes que simplemente los meten en el hueco y después meten una varilla roscada y ya ahí queda el perno pues agarrado. Pues hay diferentes formas de hacerlo, pero se ha convertido en un procedimiento que para el constructor es conveniente porque no necesita tanta formaleta y es relativamente rápido para él. Aquí
Tienen otro ejemplo, estas son vigas, digamos, diferentes, como vigas armadas, ¿cierto? Y aquí están las viguetas y la lámina de steel deck va en el otro sentido. Vigas de concreto y viguetas metálicas y encima la losa en steel deck. ¿Sí? Este ya es metálico, las vigas son metálicas, las viguetas también, y pues el steel deck va sobre ellas. ¿Sí? Y sobre el steel deck se funde la placa con los conductores de cortante. Bien, de esta imagen pues quisiera resaltar que esta preocupación de los ingenieros de que las cosas no se caigan y de los arquitectos de que sea estética, pues debe ser de ambos, ¿no? Al ingeniero también le deben preocupar los aspectos estéticos y al arquitecto obviamente le tienen que preocupar los aspectos y se debe ocupar también de los aspectos de la resistencia y de la estabilidad. O sea que esto aquí debe cruzarse estas preocupaciones para que sean de ambos y que los proyectos tengan un buen desarrollo, pues gracias a ese cuidado que tienen ambos profesionales. Bien, eso es lo que tiene que ver con los sistemas de entrepiso. Les agradezco mucho la atención y pues es importante saber que todos estos sistemas, digamos, son posibles y son válidos, solo que algunos se amoldan más a otros y unos tienen unas características que permiten que se puedan usar en ciertos proyectos y en ciertos proyectos no. Entonces es importante conocerlos y saber sus características y sus posibilidades para así saber cuáles se usan, dónde se usan, en qué tipo de proyectos se pueden manejar y que esos factores normalmente no son todos siempre desde el punto de vista técnico, no son técnicos, sino que a veces hay factores económicos que es que con este sistema me sale más barato que otro. Hay factores estéticos que dicen, no, pues que este sistema es el que me permite a mí mostrar lo que yo quiero mostrar, ¿cierto? En la expresión del edificio. Hay factores técnicos que me muestran que para las condiciones que yo tengo, por ejemplo, luces grandes, el sistema de losa maciza no me sirve así yo lo quisiera utilizar, sino que tengo que buscar otro sistema, por ejemplo, con viguetas metálicas. Y hay también condiciones, por ejemplo, que tienen que ver con la velocidad de ejecución. Entonces hay sistemas que son demorados y hay sistemas que tienen una ejecución más rápida. Entonces en ese caso si el factor más importante es el tiempo, entonces yo me tengo que ir por esos sistemas cuya velocidad de ejecución me permite cumplir con los tiempos que yo requiero. Bien, eso es todo. Muchas gracias.